Ir con nuestra programación habitual, vamos a hacer un pequeño espacio para conversar, la verdad, sobre un tema muy importante, un tema que debe de tocarse y creo que impulsar el que se hable de este tema es lo que andamos buscando. Y la verdad que este tema es más que abordar tanto en el ámbito laboral y también dentro de la industria audiovisual, como es el acoso. Este tema habla más allá de los desafíos que representan ¿cómo lo podríamos decir? Que transmiten las personas, ese miedo de expresarlo, la verdad, y ser juzgadas o qué dirán las personas. Entonces, para conversar y reflexionar un poquito sobre esto, les trajemos a una invitada, un talento hondureño, por cierto, Daniela Viana, una productora audiovisual con quien vamos a estar hablando sobre lo que es el acoso dentro de la producción audiovisual, cómo identificarlo y también por qué es importante, que no es un tema que debe quedar de lado, sino hablar sobre él. Buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer para nosotros, la No, verdad, me parece excelente que quieran hablar sobre esto porque realmente es un tema importante sobre el que hay que concientizar a la gente. Porque realmente todo el mundo está en riesgo, ¿entendés? Entonces, sí es importante, y aún en nuestro ámbito, que en comunicaciones, que sabemos que es un mundo en el que se mueve mucho la gente por conexiones, por gente que se conoce, por la reputación que cada uno se va creando. Entonces sí creo que es importante poder identificar cuando estas situaciones se presentan. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que mencionabas de cómo poder identificar esto, realmente como en cualquier otro ámbito, no solo se trata de que vas a tocar a alguien o no solo se trata de que se te va a tirar alguien encima, sino que suelen haber señales más sutiles, como pueden ser los comentarios, como pueden ser chistes sexualizados fuera de lugar, o que son cosas que usualmente la gente solo como que se ríe y dice, ah, bueno, X, ya pasó, solo es un momentito, pero realmente eso va escalando y llega a un punto en el que pueden pasar cosas más graves que pues no debería llegar a ese punto nunca. También creo que es importante concientizar la manera en la que pues las personas no deberían abusar. ¿Me entendés? O sea, creo que eso es lo principal. Sí, es importante saber identificar cuando estamos en una situación de riesgo, es importante saber decir, ok, no me voy a poner en este lugar o no voy a hablar con esa persona, le voy a poner un límite, sino que las personas que también están en poder, como, qué sé yo, los jefes, como los que están dirigiendo algo, como los maestros, como todas esas personas que están en una situación de poder, no pueden estar ejerciendo estos abusos sobre las personas que únicamente están intentando adquirir experiencia. ¿Me entendés? Que están intentando llegar a un programa, que están intentando conseguir una nota o que están intentando conseguir un cliente incluso. Entonces, esto nos pone en una situación invulnerable porque sabemos que puede que nos den esa oportunidad y si no la hacemos excelente, entonces ya no nos vuelven a dar otra. Entonces, sí es importante concientizar que no está bien y que la gente no está sola. De hecho, ahorita creo que la gente ya no está teniendo miedo de denunciar estas acciones o denunciar este tipo de acoso. Y me conmueve, la verdad, me conmueven las acciones que la gente ha tomado y la respuesta de la gente frente a estas situaciones, porque creo que en otro momento muchas personas lo habrían ignorado y eso ya no está pasando. O sea, se está acabando el tiempo en el que estas acciones estaban siendo ignoradas y la gente ya no está teniendo miedo de hablar. Sabemos que, como en muchas otras situaciones, las mujeres somos las más vulnerables, entonces también me parece importante mencionar que si se ven en una de estas situaciones pueden acudir a Ciudad Mujer, incluso a Organización Llaves, ahí se les puede dar asesoría. Entonces, eso, o sea, saber que sí, podemos protegernos, pero no deberíamos tener que protegernos cuando estamos intentando trabajar, cuando estamos intentando crear algo. Daniela, ¿y vos cómo o por qué crees que las víctimas, más que todo, de este tipo de acoso, tienen miedo al hablar cuando les pasa algo así? ¿Por qué tienen miedo de ir y contarlo y se aferran tanto a, si lo digo me puede pasar algo, quizás? Claro, no, por lo mismo que te mencionaba, o sea, bueno, en este ámbito particular, que es la producción audiovisual, que es el cine, que son las comunicaciones, como nos dejamos, no llevar, pero como
nuestra carrera depende un poco de las conexiones que hacemos, de los proyectos que tomamos, que usualmente no son bajo contrato, sino que son como proyectos específicos. Entonces puede que a algunas personas a veces les dé miedo como, mejor no digo nada para terminar ese proyecto y así lo pongo en mi currículum. O mejor me aguanto ahorita y después ya puedo poner yo sola mi productora. Pero el hecho de que estemos en esa situación vulnerable no le da derecho a nadie de abusar de una situación de poder en la que se encuentra. ¿Me entendés? Entonces, esa es la razón por la que nos encontramos vulnerables, porque realmente dependemos de la opinión que se vaya creando de nosotros, dependemos de que nos confíen el trabajo que nos están dando a hacer. Entonces, sí da miedo que pues le voy a sonreír y me va a dejar hacerlo, me va a dejar dirigir. Entonces, es lamentable, la verdad. Y pasa no solo en este ámbito, sino que en la mayoría, pero bueno. ¿Y qué mensajes le podrías dar a las personas, más que todo que trabajamos dentro de esta área, en cuanto a tener espacios laborales que son seguros y respetuosos? Bueno, lo primero no sería específico en esta área, sino que sería para todas las personas de que se concienticen a sí mismos, o sea, vean hacia adentro y piensen, ¿por qué voy a hacer sentir incómoda a una persona? ¿Por qué voy a hacer estas acciones que realmente no son adecuadas? No es adecuado que a alguien lo citen fuera de horas, no es adecuado que a alguien le escriban por privado fuera de horario laboral, no es adecuado nada de esto, ni en los ámbitos laborales, ni en los ámbitos educativos. En ningún momento esto está bien. Y es importante que sepamos identificar esas cosas que, pues, si se siente raro, es raro, ¿ok? Y lo siguiente, que pues si nosotros estamos en esta carrera de comunicar, tenemos una plataforma grande o nos estamos creando una plataforma grande, podemos usarla para ayudarnos a nosotros mismos, a empoderarnos y empoderar a otras personas para que puedan denunciar y para que pues ya no tengan miedo, ¿me entendés? Porque si ya no se tiene miedo, entonces las otras personas sí van a tener miedo de las consecuencias que van a poder sufrir. ¿Y tú crees que hay más conciencia en esta industria respecto a estos temas? No necesariamente. En esa industria, más que en otras, no necesariamente. Por lo que te digo que como se depende bastante como de trabajos particulares y reputaciones y así, entonces creo que más bien a veces la gente se puede encontrar incluso más vulnerable que en otras que son como más formales. Y no sé, ¿no nos podrías explicar más o menos cómo sería ese proceso de denuncia? Ya mencionaste que tenemos a Ciudad Mujer y a otra ¿Llaves? Organización Llaves. Organización Llaves. ¿Cómo sería este proceso de denuncia o de pedir ayuda que deberíamos de tener y de conocer, aunque no estemos pasando por una situación? Pero creo que es importante que, más que todo mis compañeras, la mayoría son mujeres, creo que para todas es importante conocer de esto y saberlo. ¿Cuál sería ese proceso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablar, ocupas buscar el contacto y solo escribirles, les puedes decir, miren, estoy pasando por esta situación y ellos te pueden asesorar. Si la persona con la que estás hablando no es necesariamente de esa área, incluso te puede asesorar a quién abocarte o tienen equipos de asesoría legal. Entonces, o sea, no es una... Puede que no todas las veces sea una ayuda como de que, ok, yo te voy a llevar a denunciar, pero sí te pueden decir, mira, estos son los pasos que tenés que hacer, aquí es donde tenés que poner la denuncia, tenés que conseguir tal y tal y tal, qué sé yo, evidencia o cosas. Entonces, es más que todo asesoría. La ayuda de la que yo puedo dar información ahorita es más que todo asesoría sobre qué es lo que puedes hacer para llegar a hacer una denuncia formal. Bueno, la verdad que esto nos sirve bastante, no porque nos esté pasando de momento, pero a futuro pasan situaciones en las que uno no está realmente propensos a atenderlas, ¿no? Sino que son situaciones que llegan de la nada y uno tiene que tener ese conocimiento y acudir, tal vez no inmediatamente, pero sería más lo adecuado. Pero sí, la verdad que nos sirve bastante esta información que nos estás brindando para igual transmitirlo a las demás personas y se sientan seguras o tengan la confianza de transmitirlo a los demás. Entonces, la verdad que muchas gracias. Quisiéramos que si nos pudieras dar un consejo para transmitirlo a las demás personas o que hayan pasado por ello y tal vez se lo guardaron o que pueden, no sé, tú nos dices. Bueno, si alguien ha pasado o está pasando, o si en algún momento les sirve, tienen que saber que, pues, como mencionaba antes, las ideas ya están cambiando. O sea, si lo dicen,
lo más probable es que van a encontrar apoyo. Hay redes grandes de gente que apoya a estas personas que han sufrido este tipo de situaciones. Y realmente es su historia. Sí, claro que lo mejor, o bueno, lo ideal sería no tener miedo, denunciarlo en el momento, que se sufran las consecuencias adecuadas. Pero si a una persona le pasa, tenemos también que entender que es una situación difícil, es una situación pesada, ya sea física o emocional. Entonces, si una persona no se siente segura en el momento de contarlo, eso también está bien, porque pasa muchas veces que las denuncias vienen meses, años después. Esas denuncias no son menos válidas. Eso también es importante que la población en general lo entienda y que las autoridades lo entiendan también, que las denuncias que vienen después no son menos válidas, no son menos importantes, no son menos ciertas. Entonces, escuchar a las mujeres a nuestro alrededor, escuchar a las personas que se ven en este tipo de situaciones vulnerables y brindar apoyo. Y concientizar para que deje de haber gente abusiva. Bueno, Daniela, de verdad que muchísimas gracias por esa información que nos está brindando. Para nosotros es muy valioso hacer este espacio y poder platicar sobre esto. Como les mencionaba, la mayor parte de mis compañeras son mujeres y no quisiera que en algún momento les pasara algo a ellas, o quizá dentro de la familia, o incluso no quisiera mencionar lo que me pasara a mí, pero es muy importante que sepamos esta información, que la sepamos manejar, que sepamos qué hacer y pues que vea a la gente que no debe de tener miedo a hablar, que no le va a pasar nada por pedir ayuda. Y la verdad que te agradecemos el tiempo que también te tomaste para poder venir y apoyarnos en nuestro programa. Nosotros vamos a pasar a una pequeña pausa comercial, pero ya seguimos con nuestro